Hola queridos, bienvenidos una vez más a un nuevo canal en este video. Yo soy Kat y hoy intenté peinarme. No me salió, pero lo intenté y ese ya es un avance. Ok, today we're gonna spill the tea. Nunca mejor dicho porque tengo té ahora mismo. Tengo tazas muy grandes, las tazas de té son más pequeñitas. Pero bueno, soy latina. En fin, hoy vamos a empezar una nueva sección aquí en el canal. Ya no sé cuántas secciones hay en el canal y siempre abandono todas. Pero va a ser una sección para hablar de temas que pueden ser un poco polémicos o no siempre, pero que sean una especie de plática, charla íntima entre nosotros y en la que me gustaría mucho, sobre todo y especialmente en estos videos, que dejen sus comentarios ahí en la cajita para que así podamos hacer más debate y de donde puedan salir más temas. Por cierto, hay ruido de fondo porque aquí al frente están construyendo y yo no sé cuándo vaya a terminar esa obra porque es gigantesca, es monumental y no puedo esperar que dejen de construir para grabar. Anyway, empecemos. One, two, three, funk it. Bien, el tema del que vamos a hablar es, como vieron en el título seguramente, de si es posible separar al autor de su obra. Quiero aclarar que esto simplemente es mi opinión, la opinión de una persona que lleva casi toda su vida leyendo, lleva 20 años leyendo. Leo desde que tengo 9 años aproximadamente y he leído muchos libros, he leído muchas cosas y es mi pasión realmente leer. Entonces he formado una opinión de varios temas alrededor de los libros durante todos estos años y es la opinión que quiero expresarles nada más. Por otro lado, no quiero convencer a nadie de tener mi posición frente a este tema. Cada quien, para mí, es libre de decidir qué está bien, qué es correcto, qué le parece adecuado o no, y que puede elegir qué posición tomar al respecto. Simplemente quiero hablar del tema. Eso es todo lo que quiero hacer. ¿Qué es esto de separar la obra del autor? ¿De qué se trata? ¿Por qué la gente habla? Silencio. Y opina sobre este tema. Pues bien, resulta que detrás de toda esta magnificencia de cosas, oh, aquí está mi libro de pediatría. Alguien tuvo que escribir todo esto. Hay personas detrás de todos estos libros, como en la mayoría, bueno, no en la mayoría, en todas las obras de arte producidas por la humanidad. Bien, de un tiempo a esta parte se ha tocado mucho el tema de que resulta que estas personas son bastante complejas. Las personas que escribieron libros o que se dedican al arte en general. Vamos a hablar específicamente acá de los libros. Bien, resulta que los escritores son personas complejas como todas en este mundo. Al igual que todas las personas del mundo, tienen cosas buenas y cosas malas. Bien, ¿qué pasa? Que los artistas, para muchas personas, son considerados como entes supremos, que están por encima de la media, porque han producido algo que le está aportando mucho a la sociedad. Por ejemplo, libros. Entonces la gente los admira, los aplaude, etc. Pero ¿qué pasa? Que por algún extraño motivo, esa persona sucumbe a las denigrantes expresiones que puede llegar a tener el ser humano en la mayoría de los casos. Es decir, que comete o dice cosas que van en contra de los pensamientos considerados como buenos dentro de una sociedad en algún momento determinado. Y es ahí cuando empiezan a juzgarlos y a lapidarlos y decir que, por ejemplo, no deberían apoyarse ciertos artistas por ciertos pensamientos que pueden llegar a tener que van en contra de esto, de la moral social que rige en un momento determinado. Y entonces se genera el debate. Esta persona que ha cometido ciertos actos o ha dicho ciertas cosas y que produce arte, ¿es correcto seguir apoyando? ¿Es correcto consumir su obra, por ejemplo? ¿O qué deberíamos hacer? ¿El autor representa al 100% su obra o la obra representa al 100% al autor y sus pensamientos? Entonces surgen dos posiciones contrarias. La primera, que va muy ligada al pensamiento que tenía Foucault, por ejemplo, en el que una obra literaria, por ejemplo, debería estudiarse de forma objetiva, simplemente ateniéndose a la obra como tal, dejando por completo afuera de ese contexto al autor, es decir, matar al autor por completo. Por otro lado, están otro tipo de posiciones en las que dicen que más bien esa obra representa íntegramente lo que piensa el autor, así que no podemos separar a él de su obra. Por estas ramas surgen dos posiciones, los intencionalistas y los anti-intencionalistas. Por un lado, los intencionalistas dicen que cada autor cuando genera una obra, en este caso libros, tiene una intención. Hay algo que él quiere transmitir
y que independientemente de lo que tú pienses de esa obra o lo que tú interpretes, no es correcto. Lo único correcto es lo que dijo el autor y es por eso que no se puede matar al autor al interpretar una de sus obras. Por otro lado están los anti-intencionalistas que dicen que el autor no importa en realidad porque una obra de arte, literatura por ejemplo, va a traer consigo una serie de conceptos que van a ser abstractos y que cada persona va a interpretar de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus creencias, a su posición ideológica, a su educación, a su nivel de formación, etc. Entonces queda de lado mucho lo que piensa el autor realmente, sino lo que el consumidor del arte interpreta. Mi posición al respecto de todo esto es bastante variada. A lo largo de los años, como les dije, he leído un montón de libros y yo consumo bastantes clásicos, sobre todo me encantan los clásicos porque siento que son una forma de acercarse a la historia, al desarrollo humano bastante amplio. No considero realmente que sean obras obligatorias, obras maestras de la humanidad que todo el mundo debería leer y que son la única literatura de verdad. No tengo esa posición, pero a mí me gustan mucho los clásicos porque aprendo de épocas que no viví, por ejemplo. Pues bien, no importa en qué época, no importa en qué momento de la historia, los humanos tenemos cosas buenas y cosas malas que están determinadas por la moral social de ese momento en específico. Ahora mismo vivimos un momento de desarrollo, se puede decir, de algunos pensamientos que en la antigüedad estaban proscritos, estaban prohibidos, castigados, etc. La aceptación, por ejemplo, de la identidad de género variada de forma abierta, el feminismo, la libertad ideológica, política, la globalización del conocimiento. Siento que es una buena época, aunque evidentemente habrá mejores seguramente, pero es una buena época en cuanto a pensamiento porque se puede desarrollar con un poco más de libertad, lo cual siempre va a traer problemas también. Hay posiciones encontradas. Cuando se da demasiadas libertades, por ejemplo, también puede eso medrar el desarrollo normal de la sociedad porque todo necesita límites. Pero bueno, ese es otro tema. Ejemplo, ahora mismo si alguien se presenta acá y me dice tengo un esclavo, que ok, lo trato bien, tiene vivienda, tiene comida, no le falta nada, pero es un esclavo que no goza de libertad. Para mí será inaudito, no es posible, además que es ilegal. Pero si nos vamos hace 150 años atrás, por ejemplo, era la norma tener esclavos. De hecho, muchas personas que terminaron siendo esclavos, si no hubiesen sido esclavos, hubiesen terminado muertos porque no hubieran tenido a alguien que los proteja, un techo donde dormir, comida con que alimentarse. Evidentemente eso no justifica la esclavitud, pero la época determinaba esta situación porque había muchas más desigualdades sociales para estas personas principalmente que eran tratadas de esta forma. O sea, no estoy justificando la historia, pero es el desarrollo que ha seguido. Nos remontamos de ahí a los libros. De esa época hay muchos libros que hablan de la esclavitud, de varias formas. Por ejemplo, aquellas que la justifican o la tratan como un tema totalmente normal, como por ejemplo ahora hablaríamos de ir a tomar un café al Starbucks, por ejemplo. Y otros que ya la van a criticar porque se nota que ha sido una actitud bastante repudiada por muchas personas. A lo que me voy es que cada persona está imbuida por su entorno social. Y no puedes juzgar tú a una persona que ha vivido una época diferente con ojos de esta época. ¿Me dejo entender? No puedes juzgar a una persona que vivió en el siglo XVIII con ojos del siglo XXI. Es que es imposible, porque esa persona no tenía todos los conocimientos que nosotros tenemos y nosotros no tenemos los conocimientos que esa persona tenía, por ejemplo. No tenían el acceso, la educación, no había habido este tipo de revoluciones todavía de pensamiento y de actitud que las sociedades han ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces es imposible juzgar a una persona que ha vivido una época totalmente diferente con tus ojos. No puedes hacerlo. Eso no quiere decir que vayas a justificar algunas atrocidades que esa persona haya cometido, como por ejemplo tener esclavos. Eso en torno a los libros clásicos. Por eso yo defiendo mucho separar la obra del autor. Ejemplo claro, Lovecraft. Lovecraft era un racista, un clasista, bastante duro, bastante severo, pero no vamos a negar que su obra ha inspirado a muchos autores actuales en cuanto al género del terror, por ejemplo, sobre todo el terror cósmico, el terror psicológico. Pero por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda cuando nos enfrentamos a obras, por ejemplo, de la actualidad. Y es ahí donde me pongo un poco en contexto y es a lo que yo defiendo, que cada obra debería individualizarse y no generalizar por completo. Pienso que cualquier tipo de producción intelectual, artística o de cualquier índole
tiene que aportar algo a la sociedad y no restarle, no ir en contra de nadie y en favor de todos. Que es difícil, evidentemente, ir en favor de todos, pero se pueden tener posiciones bastante abiertas en la cual no ataques directamente a un grupo, a una minoría o a una persona específica, sino que puedas aportar algo a lo que seguramente un gran conglomerado de personas estará receptivo, aunque no todos les va a gustar tu obra, pero eso no quiere decir que vayas a ofender directamente a un grupo, que sí, en la actualidad es muy difícil que una persona o alguien no se sienta aludido, y eso también es un tema de crítica que probablemente lo voy a tratar en otro video, cómo te afecta la obra de un autor de forma personal. Pero bueno, voy a poner dos ejemplos claros para que entiendan mi posición más o menos respecto a esta situación, porque lo que yo hago es hacer un análisis personal, individual, tanto de la obra como del autor. Yo no entendía la importancia que tenía el autor hace muchos años, cuando empecé a leer, cuando leía lo que caía en mis manos, y la verdad simplemente lo disfrutaba, pero luego con los años uno empieza a analizar qué querría decirme el autor con esta obra, y para tratar de entender todas esas cosas tenías que ponerte en contexto de época, de situación, de quién era el autor, por qué habría escrito esto, por qué me quería decir estas cosas. Entonces era importante conocer al autor, y fue ahí cuando empecé a como que investigar su vida, en qué época había vivido y demás. Los ejemplos que les decía son, uno, el ejemplo de J.K. Rowling. J.K. Rowling fue una de las autoras que ha marcado un antes y un después dentro de la literatura. Eso no se lo puede negar. Evidentemente, Harry Potter ha abierto un mundo de posibilidades a autores para que produzcan literatura dirigida a un público específico que antes estaba muy relegado. La literatura infanto-juvenil es que era literatura de chiste antes, ahora mismo es una de las más influyentes y de las más consumidas, y por mucho gracias a esta autora, además que era una autora bastante receptiva en cuanto a sus fans, porque tenía comunicación constante, aceptaba mucho los fanarts, aceptaba que podían darse las teorías y hacerse canon y demás. Bien, esta autora en los últimos años ha sido punto de controversia debido a sus declaraciones en contra de algún conglomerado específico. Estamos hablando de la comunidad transexual o transgénero, a la cual por algunas declaraciones ella ha hecho alusión. Ok, yo no estoy de acuerdo con el pensamiento de J.K. Rowling, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de consumir su obra, en especial Harry Potter. ¿Por qué? Porque para mí esa obra es demasiado importante como persona. No solamente porque es una obra bella, es una obra maravillosa que te muestra un mundo mágico que al final ni siquiera existe, obviamente, sino porque en mi vida ha marcado un antes y un después. Yo, si bien ya leía de forma regular cuando leí Harry Potter, para mí llegó en un momento específico en mi vida en el cual yo estaba devastada y completamente arruinada, y me hizo pensar que habían cosas más importantes de lo que yo estaba sufriendo. Y me hizo reflexionar conmigo misma, me hizo encontrar una pasión que ahora realmente comparto con mucha gente, me hizo entender que la literatura podía rescatarme del hoyo más grande en el que podía estar. Y no por eso apoyo aquello que la autora puede decir y que muchas veces ni siquiera tiene el contexto necesario para entenderse adecuadamente. También hay que analizar todo el contexto, todo lo que dijo después, todo lo que dijo antes, todo lo que tuvo que vivir. Tampoco puedes agarrarte de un solo hecho cuando la persona, una vez más, es un ente complejo, totalmente complejo. Y por otro lado, es que Harry Potter no expresa en ninguno de los 7 libros estas actitudes un poco dañinas para la integridad social. Yo estoy de acuerdo en este caso con los intencionalistas que decían que el autor va a poner una intención. No necesariamente va a poner en cada obra todas sus intenciones, todos sus pensamientos. Tiene una intención. La J.K. Rowling lo único que quería era crear un mundo mágico. Ella se inspiró mucho en sus vivencias, en su infancia, en su adolescencia, incluso en la época en la que fue a la universidad, para crear los personajes, para crear las situaciones. Y uno pensaría que incluso se fumó unas cuantas buenas, porque a ver, un hipogrifo, ¿a quién se le ocurre un hipogrifo? Por otro lado, hay otro tipo de autores en los cuales esa intencionalidad también está presente, pero de forma más latente, es decir, transmiten esas ideas, se proyectan a través de su obra. Un ejemplo que yo tengo es el de Chimamanda Ngozi, no sé, Chimamanda. Hubo una época en la cual se enalteció mucho a la autora porque escribió Todos deberían ser feministas, por ejemplo, un libro que causó mucho revuelo porque fue una transcripción más o menos de unos discursos que ella dio o algo así, que recogía mucho los principios del feminismo actual
y las actitudes que estaban mal y las que estaban mal. No sé, no he leído el libro, pero más o menos he visto muchas críticas y muchas reseñas de ese libro, entonces por eso lo digo. Que me parecía maravilloso y yo tenía la intencionalidad de leerlo en algún momento. Sin embargo, una vez más, yo hago individualización de cada obra. Me informo qué es lo que voy a leer, porque tengo una responsabilidad conmigo mismo, porque no me afecte aquello que voy a leer, porque realmente cumpla mis expectativas. Y me enteré que la señora es TERF, o sea, que promueve un feminismo, pero por fuera de las mujeres trans. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y me parece súper hipócrita que un movimiento que es tan amplio, que lo que quiere es recoger a la mayoría de estas personas que se sienten sometidas por un sistema machista, que es el feminismo básicamente, que no importa si eres hombre o mujer, el feminismo orienta a ese tipo de situación, de acabar con un régimen machista y promover la igualdad de género, romper con los roles de género. No puedes excluir a nadie en ese tipo de movimientos, lo siento, pero yo opino que no puedes. Y escribir sobre ese movimiento excluyendo a una parte es hipócrita, y por eso a mí no me convence su obra y no la voy a leer por eso. No, no es que la esté cancelando y diga que nadie debería leerla, pero yo considero que no voy a leerla porque no me convence sus ideales. En ese caso, no puedo separar obra de autor porque la autora se proyecta a través de su obra, o sea, proyecta sus pensamientos a través de su obra. Entonces, no es fácil separar obra y autor. No puedo hacer el mismo ejercicio que con la JK. Entonces, mi posición en general es que cada obra tiene que individualizarse al momento de ser consumida. Una crítica, siento yo, que no puede matar al autor por completo. Que puedes consumir una obra y conocer la vida del autor, ver qué tipo de persona era, ver qué tipo de ideales tenía, qué tipo de acciones cometía, y una vez hecho este ejercicio, analizar cuál era la intencionalidad del autor con este libro, porque es difícil que una obra no esté imbuida por las ideas del autor al 100%. En el caso de los autores clásicos, por ejemplo, me parece que es bueno hacer este tipo de ejercicio porque tú puedes ver el avance que ha tenido la humanidad. No puedes negar el pasado, no puedes negar que en el pasado han existido cosas horribles, que se han cometido atrocidades, crímenes y demás. No puedes tratar de ocultarlos, porque evitar consumir ese tipo de obras, por ejemplo, sería ocultar, sería censurar, y no es la intención. No puedes ocultar algo que ya pasó. Más bien tienes que informarte, tienes que tratar de recoger toda esa información para proyectarla al presente y al futuro, para ver cuánto hemos avanzado. ¿Realmente han cambiado los roles de género? ¿Realmente ha cambiado la situación de las personas? ¿Realmente este tipo de ideas se han materializado de forma buena o mala? ¿Qué es lo que ha pasado? Y necesito conocer el pasado. Una persona que no conoce su pasado no va a tener muchas oportunidades de construir un buen futuro. Con el tema de los autores contemporáneos, pues yo sí comprendo que si tú te sientes incómoda con un autor, si te sientes mal por consumir algo, porque sientes que lo estás apoyando cuando esa persona no merece ese apoyo, yo estoy totalmente de acuerdo con que no consumas algo. Yo de hecho lo hago. Por ejemplo, el señor James Dashner, que fue acusado de acoso y violación, tengo entendido, yo no lo voy a leer porque no me interesa que sus libros se vendan y darle más dinero a ese señor que ha tenido ya sentencias incluso de violación. En definitiva, siento que no se puede separar obra y autor al 100%, pero siento que ese ejercicio te sirve para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, y conocer a las personas y dejar de enaltecer a personas que al final son humanos, son imperfectos, cometen cosas buenas, cometen cosas malas. Entonces dejemos de ponerlos en un pedestal a los autores o a los artistas o a cualquier tipo de esta gente. Para conocerlos, podemos conocer su obra y juzgarlos de una manera mucho más objetiva, porque, a ver, es que si no conoces lo que pasa con ese autor, con su obra, tampoco tienes las suficientes armas para juzgarlo. Mi mensaje final es que leas lo que se te venga en gana. Al final de cuentas, la única persona que tiene la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que no es bueno leer eres tú misma. Que dejemos ese escarnio social de que si estás consumiendo la obra de un autor cancelado, por ejemplo, se te cancela a ti también. O que tienes la obligación, por ejemplo, de expresarte frente a algún hecho. No todos tenemos la obligación de expresarnos o decir algo. Y pues nada, no olviden seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí y están linkeadas en la cajita de la descripción. Y si es primera vez que me ves, suscríbete ahí en el botoncito y activar la bendita campana para que así YouTube te avise cuando subo un video nuevo. No se olviden que yo voy a estar aquí esperando su visita en un próximo video, así que no me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Adiós!